Buenas tardes, estimados estudiosos. Les habla Juan Sebastián Delgadillo, su docente de la clase de negocios internacionales. En el día de hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante de los negocios internacionales que se llaman los Incoterms. Estos Incoterms también tienen mucho que ver con el entregable que ustedes tienen para esta clase. Entonces creo que les va a servir de mucha ayuda, va a complementar mucho lo que han investigado. Les voy a hacer unas recomendaciones de las bases de datos que tienen que consultar, como ya lo había dicho en comunicados anteriores, es Legiscomex. No solo eso, sino acerca de las entregas, de cuándo estarán las notas aproximadamente, y una que otra recomendación del aula. Aparte de eso, entonces vamos a hablar de los Incoterms, de su origen, de sus descripciones, de cómo son, cuáles hay, y diferentes cosas. Obviamente no voy a dar mucho porque eso es parte de la tarea de ustedes. Y eso va a ser hoy. Entonces voy a empezar a compartir pantalla para explicarles lo que voy diciendo. Bien, entonces en cuanto a nuestras entregas, para la primera actividad, que era los conceptos básicos de los negocios internacionales, utilizando Evernote como herramienta multimedia y haciendo un glosario con 10 de los conceptos que ustedes consideraran más importantes y los describieran a su manera, para lo que quedaba de la actividad y lo del curso. Entonces, sin haber visto muchos de los entregables y para no entrar en detalle, más que todo por eso, creo que era básico lo siguiente. Uno, que hicieran una investigación extensiva. Extensiva me refiero a que, aunque les referí Legiscomex como base de datos fundamental y primordial, ustedes perfectamente podían consultar otras bases de datos. Ahora, acuérdense que fuentes como blogs, El Rincón del Vago, Gestiópolis y todas estas no son fuentes fidedignas. Entonces, lo ideal era que no citaran este tipo de fuentes dentro del trabajo. Aún así, también era ideal que citaran las fuentes consultadas, ojalá fueran 2 o 3 y no solo Legiscomex, ¿ok? Aunque Legiscomex es muy completa y muy buena, sería bueno que hubieran incluido más de 2, por lo menos, fuentes para este glosario. Otra cosa, no solo era el armar el glosario literalmente como lo encontraban en las fuentes bibliográficas, es decir, sin copiar y pegar. La idea era que ustedes leyeran el término, lo entendieran en sus propias palabras, expresaran lo que entendieron de esos términos para armar su propio glosario de 10 conceptos básicos. ¿Ok? Ojalá, ojalá hubiera sido en inglés la actividad. Acuérdense que estamos buscando que este curso sea internacional y acuérdense que el inglés es el idioma internacional. Por lo tanto, entonces estábamos buscando eso. Si no lo hicieron así, no hay ningún problema, pero si sí lo hicieron así, eso les va a sumar en la nota. Eso era lo que más o menos quería decir de esa primera actividad. En cuanto a la segunda actividad, que era de los acuerdos de integración económica, y muy bien, todos lo entregaron ahí, teníamos lo siguiente. Los acuerdos de integración económica, si no estoy mal, era leyendo el módulo, el material del módulo 2 y el material complementario, así como Legiscomex y fuentes de datos propias e investigación propia, tenían que leer acerca de la evolución de los acuerdos de integración económica. Perdón, después de esto entonces tenían que hacer una línea de tiempo con la evolución de los acuerdos de integración económica utilizando una herramienta web 2.0 que fuera, ojalá didáctica, creativa, que fuera muy visual, que contuviera
la información más importante y clave, que no se extendieran muchísimo, pero porque tampoco dejaran uno o dos términos ahí. Y compartir el link en, eh, en la plataforma. Entonces, recomendaciones para eso también, la bibliografía. Eh, para todos estos trabajos tenemos que incluir la bibliografía consultada. La bibliografía consultada es muy importante a nivel académico porque les va a ayudar en un futuro para sus diferentes trabajos de grado, para los diferentes trabajos que presenten para otras actividades, para otras materias, y eso tiene un significado especial. Ustedes dirán que es solo porque nosotros las pedimos y no es así. Tienen un significado especial, es el siguiente: al citar fuentes bibliográficas, ustedes están haciendo dos cosas. Uno, están reconociendo que la información que están plasmando en el trabajo que están entregando no es de ustedes, ¿ok? Y la segunda es que están soportando una hipótesis que ustedes están planteando o una afirmación que ustedes están planteando con argumentos sólidos encontrados en bibliografía confiable que ustedes se han puesto a la tarea de buscar. Entonces eso no solo hace que pues, sea un buen trabajo, sino que es que le da validez y le da peso argumentativo a lo que ustedes están planteando, sea la actividad que sea. ¿Qué pasa si no lo incluyen? Pues siempre va a implicar una menor nota, pero también puede tener unas consecuencias académicas negativas para ustedes, porque pueden incurrir en fallas. Si ustedes no incluyen el material bibliográfico, están, entre comillas, diciendo que el material bibliográfico fue de su autoría. Y eso, en teoría, entre algunos términos, podríamos asumir que es algo así como un robo intelectual. Entonces es una falta a nivel académico que les podría repercutir gravemente su proceso académico acá en la universidad y en cualquier otra universidad en el futuro. Entonces es mejor irse acostumbrando. Yo siempre lo miro cuando vamos a hacer estos trabajos, sea el que sea. Entonces, ojalá las hayan incluido. No solo incluirlas, ¿ok? Tampoco es solo poner el link ahí como de afán, ahí el link bueno, a la forma que sea, no, así no es. Tienen que, tienen que realizarlo consultando las normas APA y cómo sería de acuerdo a la fuente, de acuerdo a las normas APA. Les recuerdo que acá abajo guía didáctica tenemos un artículo, pues un artículo no, un archivo que se llama, pues no, este no es de etiqueta, sino el de APA Style, por lo que esto está en inglés, o normas APA. Entonces es un documento, está en español, que es una guía para citar todo este tipo de actividades, ¿ok? Entonces espero que si no lo tuvieron en cuenta para este trabajo, lo tengan en cuenta para el próximo trabajo que está ahorita disponible, ¿ok? Si no estoy mal, creo que sí. Miremos la plan de formación, un segundo. A ver, ahorita en qué estamos en el de cultura de los negocios. Ya se acabó el primero. Entonces, desde el primero hasta el próximo lunes, que es 8, está disponible el de los Incoterms, ¿ok? Entonces, el de los Incoterms, módulo 3, actividades evaluables, este no es, perdón, es Gradable Activities porque es el que está en inglés, Incoterms. Entonces miren que está desde el primero hasta el 7 a las 12 de la noche porque el 8 ya está cerrado el curso, ¿ok? Ténganlo muy en cuenta. Afortunadamente veo que ya participaron, eso está muy bien. Estaban preguntando sobre la asignación, ahí yo les dejé la asignación y les dejé un correo indicándoles la asignación, entonces para que lo tengan en cuenta. La asignación de los 5 terms, acuérdense que son 2 por persona. Muy bien, entonces en cuanto a lo de los 5 terms, tengan en cuenta que tienen que citar el material bibliográfico consultado. Ojalá no solo sea Legiscomics, ojalá sean diferentes fuentes, ojalá muestren producción propia, ojalá lo pongan en sus palabras, ojalá no copien y peguen, porque así ustedes copian y peguen y pongan el material bibliográfico, eso se considera plagio, ¿ok?
Hay formas de citar el trabajo textualmente y eso también está incluido dentro del documento de las normas APA. Les sugiero que tengan mucho cuidado con eso y que hagan un buen trabajo, que hagan unas buenas conclusiones, que analicen bien lo que tienen los Incoterms y listo. Como es un foro, entonces también les recomiendo que participen dentro de las aportes, dentro de los aportes que tienen sus compañeros. Está bien abrir un debate y retar, por decirlo así, los conocimientos de las personas, decir como porque este Incoterm no se maneja de este modo si las siglas que maneja son estas, no sé, se me ocurre. Entonces la idea es esa, la idea es obviamente con mucho respeto. Buscar ese tipo de debate, ¿ok? Y entre más participaciones tengan en el foro, mejor nota tendrán. Perdón. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir con lo que es la presentación de Incoterms, ¿ok? Entonces, nuestra presentación de Incoterms va a seguir de la siguiente manera. Primero, nuestro objetivo principal será entonces el identificar todos los aspectos fundamentales de lo que son los Incoterms, definir qué son Incoterms obviamente, identificarlos, sus desventajas, sus ventajas, cómo funcionan. Ustedes a modo de análisis podrán decir, bueno, si yo estuviera exportando X o Y material, ¿cuál utilizaría? ¿Por qué? ¿Cuál definitivamente no utilizaría? Entre otras cosas. ¿Okay? Cada uno de ellos tiene sus diferentes funciones y sus diferentes cosas. Entonces, pues hay que tener eso en cuenta a la hora de utilizarlos. Bien. Ahora, entonces vamos a ir con lo siguiente. Nuestra orden del día pues fue una breve revisión del aula donde les hice las indicaciones necesarias para todo lo que les acabo de indicar. Aparte de eso, pues vamos a ver ya como tal el tema de los Incoterms. Y finalmente vamos a ver unas características de los mismos y unos elementos a considerar, ¿ok? Entonces, acá les incluí también una gráfica muy interesante, un mapa conceptual del intercambio, comercio internacional, los elementos básicos y fundamentales de los negocios internacionales, podríamos decirlo. Entonces, el origen, las leyes, la logística de precios, la globalización, el outsourcing, que estoy seguro lo han escuchado, el outsourcing es la tercerización de servicios, las tarifas, las importaciones, los costos, las aduanas que son customs, freight que son fletes, documents, documentos, insurance seguros, exchange rate es tasa de intercambio, eso en cuanto a divisas, y origen. Origen puede ser el origen del producto, el origen del empresario, el origen de la empresa, el origen del puerto, entre otras cosas, el origen del viaje que va a tomar la mercancía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un mapa conceptual muy interesante y que arma muy bien lo que vamos a entrar a ver en cuanto a negocios internacionales. Ahora, los Incoterms. ¿Cómo podríamos definir lo que son los Incoterms? Finalmente, los Incoterms son un lenguaje. Son un lenguaje que es una de las herramientas más complejas y más importantes del comercio internacional. Al igual que en cualquier negocio complejo y sofisticado, los pequeños cambios en la redacción pueden tener un gran impacto en todos los aspectos de un acuerdo que sea comercial, que sea de carácter financiero, que sea el carácter que sea meramente comercial. Las definiciones de palabras a menudo entonces difieren de un sector a otro. Esto es especialmente cierto en el comercio mundial, cuando estas frases tan fundamentales como entrega pueden tener un significado muy diferente en lo relativo a los negocios que al resto del mundo. Es por eso que para que la terminología de los negocios sea eficaz, debe haber frases que signifiquen lo mismo en toda la industria y en todo el mundo. Esa es la razón principal por la que la Cámara Internacional de Comercio, o la ICC, creó los
Incoterms en 1936. Yo creo que ustedes podrán deducir que Incoterms es un término acoplado por International Commerce Terms, que serían términos internacionales de comercio o Incoterms. Bien, los Incoterms están diseñados para crear un puente entre los diferentes miembros de la industria, actuando como un lenguaje uniforme que puedan utilizar. Cada Incoterm se refiere a un tipo de acuerdo para la compra y el transporte de mercancías a nivel internacional. Hay 13 términos diferentes, cada uno de los cuales ayuda a lidiar con los usuarios de las diferentes situaciones que implican el movimiento de mercancías. Por ejemplo, uno de ellos, que es el término FCA, se utiliza a menudo con los traslados entre transporte de contenedores. DDU, por ejemplo, ayuda con situaciones que se encuentran en intermodal o servicio de mensajería basados en los envíos. Finalmente, los Incoterms son es un lenguaje internacional que se utiliza en cualquier lugar del mundo independientemente del idioma en que se hable. Les comento a manera de experiencia personal, yo trabajé en una empresa de fabricación y comercialización de vidrio templado. El vidrio templado se utiliza tanto para edificaciones como para vehículos. En las edificaciones se utiliza como divisiones piso-techo, como divisiones de duchas, como puertas. En el sector automotriz hay dos sectores, que es el sector de mercado original, donde está la distribución a todos los vidrios de todas las ensambladoras que manejamos acá en Colombia, que son CCA. CCA es la empresa que maneja Mazda, que es Sofasa, y que es GM o General Motors, que son los que manejan Chevrolet. Sofasa maneja Renault. Entonces, obviamente, ellos se dedican es al ensamble de los vehículos, y como ensamble de los vehículos, entonces necesitan muchas autopartes diferentes para ensamblar el producto final, que es el vehículo que todos nosotros manejamos o utilizamos en nuestros medios de transporte. Hay otras ensambladoras a nivel nacional que no son de vehículos particulares, sino de vehículos más grandes de servicio público de construcción, como lo son Marco Polo, ¿ok? O Super Polo, que es creo que la división, el nombre de la división aquí en Colombia, porque Marco Polo es la división a nivel internacional con sede en Brasil. Finalmente, les comentaba, en el momento en el que yo estuve trabajando ahí, trabajé en la parte de reposición, mercado de reposición nacional. Ese mercado de reposición nacional, ¿de qué se encargaba? Precisamente de distribuir el producto a todas las empresas a nivel nacional que eran distribuidores a su vez del producto a los consumidores finales. Entonces, cada vez que una mula se le rompe un parabrisas, un lateral, una luneta, que es el vidrio de atrás, a un vehículo particular, a un bus, ellos buscan reemplazarlo con unos distribuidores e instaladores que están establecidos hace muchísimos años a lo largo del territorio nacional. Entonces, nuestro trabajo como productores era surtir esos negocios, era darles el producto base a estos negocios. Nosotros no ofrecíamos instalación, simplemente lo llevábamos, simplemente les llevábamos su mercancía de acuerdo a lo que ellos pedían y listo. Entonces, ¿por qué me iba a esto de los vidrios? Eh, Nosotros no teníamos los vidrios para carros, se hacen con unas plantillas. Esas plantillas están hechas en acero y tienen unas medidas y tienen unos grados y tienen un grosor de vidrio y tienen unos tintes del vidrio. Hay unos que vienen con solo vidrio templado, que es el vidrio que se rompe y queda en micropartes y que no corta. Es el vidrio laminado, que tiene dos láminas de vidrio y una en el medio que se llama una lámina D. Si no me falla la memoria, es de, bueno, es un plástico, ahorita no me acuerdo cómo se llama, eh, que une los dos vidrios y en el momento de que se rompen, evita que objetos o personas salgan disparados a través de este vidrio, queda todo compacto. Entonces, polivinil se llama el producto.
la película esta de seguridad. Entonces, muchas de las referencias de los diferentes vehículos no las podíamos hacer o los desarrollos para hacerlas se demoraban muchísimo tiempo. Por lo cual nosotros, como estrategia comercial, buscábamos comprar vidrio terminado, o sea, el vidrio final que nosotros le venderíamos a nuestro cliente final acá en otros mercados a nivel internacional. Estos otros mercados a nivel internacional entonces serán México, China y Corea del Norte, del Sur, perdón. Entonces, en México era un poco más fácil porque México era la casa matriz y finalmente nos vendía el vidrio a un precio menor y ellos tenían una amplia gama de productos. Ahí no había ningún problema, ellos hasta tenían su catálogo y no había ningún rollo. El problema entraba cuando nosotros negociábamos con los proveedores chinos y con los proveedores coreanos, obviamente por el inconveniente del idioma. Muchas veces sus catálogos estaban en el idioma local, estaban en coreano o en chino, entonces nos tocaba contactarnos con una persona allá. Teniendo en cuenta las diferencias horarias, teníamos que negociar, teníamos que enviarles nuestra solicitud, ellos tenían que enviarnos un precio y finalmente siempre era un proceso largo. Cuando se lograba cuadrar los vidrios que necesitábamos y el pedido, que tenía que ser de hecho una cuantía bien grande, y eso implicaba emparejarlo con proyecciones financieras y proyecciones de ventas a mínimo 1 o 2 años, porque nosotros teníamos unos vidrios de tractomula que se vendían muy bien para unos vehículos que son de marca Kenworth, son Freightliners y son mulas, que por alguna razón se rompen mucho los parabrisas. Entonces, como les venía diciendo, a la hora de comercializar la empresa que estaba en China o en Corea con nosotros en Colombia, estos vidrios, nosotros utilizábamos como parte de la negociación esto que les estoy enseñando hoy, que son los 5 terms. ¿Ok? Entonces, en los 5 terms hay varias cosas que hay que tenerse en cuenta. Está la responsabilidad del vendedor, está la responsabilidad del cliente, están los seguros y está el transporte. Esos son esos son los factores principales que han de tenerse en cuenta en la negociación de los 5 terms y de acuerdo a estos entonces también varía el precio. Acuérdense que el riesgo lo asuman las dos partes, lo asuma una, lo asuma otra, tiene mucha influencia en lo que es el precio final de toda la operación. Ok, entonces esto a forma de una breve introducción a lo que son los 5 terms. ¿Vale? Entonces, estábamos hablando de China, estábamos hablando de Corea del Sur. Mm, Obviamente ustedes tendrán en cuenta que ni China, ni Corea del Sur, ni Colombia manejamos el mismo idioma. Sin embargo, en los 5 terms sí manejábamos el mismo idioma, por lo que les digo y por lo que les expuse en mi ejemplo, es un lenguaje universal. Así como diferentes cosas que podríamos decir, el fútbol les dicen que es un lenguaje universal, la música dicen que es un lenguaje universal, podríamos catalogar los 5 terms también como un lenguaje universal. Entonces, eso podríamos hablar de la definición. Quisiera comentarles unas cosas adicionales acerca de la definición, que son las siguientes. Eh, Estos 5 terms están diseñados entonces, como les mencionaba, para crear un puente entre los diferentes miembros de la industria, actuando como un lenguaje uniforme que los personajes de la industria puedan utilizar. Cada Incoterm se refiere a un tipo de acuerdo para la compra y el transporte de mercancías a nivel internacional. Son 13 términos y como les mencionaba, el FCA es uno, DDU es otro. Los 5 terms también se ocupan de la documentación necesaria para el comercio mundial. Esto es muy importante. Además, especifican qué partes son las responsables para cada documento. La determinación de la documentación requerida para mover un envío es un trabajo importante, ya que los requisitos varían mucho entre los países. Sin embargo, dos elementos son estándar: la factura comercial y la lista de embalaje. En estos momentos me acuerdo que la factura comercial se denomina invoice en inglés. La lista de embalaje debe ser shipping list, si no estoy mal. Entonces, los 5 terms fueron creados principalmente para las personas dentro del mundo del comercio global.
Las personas que no están inmersas en el mundo del comercio internacional los encuentran difíciles de entender, obviamente. Aparentemente, palabras comunes como responsabilidad y entrega tienen significados diferentes en el comercio global de lo que se puede hacer en otras situaciones. En el comercio global, entrega se refiere al vendedor, el cumplimiento de la obligación, de las condiciones de venta o de completar una obligación contractual. La entrega puede ocurrir mientras la mercancía se encuentra en una embarcación en alta mar y las partes involucradas se encuentran a miles de kilómetros de las mercancías. Lo siguiente, los costos. ¿Quién es responsable de los gastos derivados de un envío en un punto dado? Control. ¿Quién está a cargo de la mercancía en un punto dado? Responsabilidad. ¿Quién es el responsable de pagar los daños de los bienes que se ocasionan en un punto dado durante el tránsito de un envío? Todos estos términos son fundamentales y se definen dentro de los 5 terms. También es vital para los vendedores y compradores contratar un seguro sobre sus bienes mientras estos se encuentran en su legal posesión. La falta de un seguro puede resultar pérdida de tiempo, relaciones rotas e incluso demandas. Los 5 terms, por lo tanto, pueden tener un impacto económico directo en los negocios de una empresa. Lo que importa no son los acrónimos, son los resultados de los negocios. A menudo a las empresas les gusta estar en control de su carga, si así con las cosas. Los vendedores de bienes podrían optar por vender en términos de C y F, uno de los 5 terms, y los compradores pueden preferir comprar F o B, otros de los 5 terms. Esos dos son los 5 terms más famosos que hay. En este glosario o en esta videoclase les diremos lo que términos como C y F o B significan y su impacto en el proceso comercial. Además, como nos damos cuenta, la mayoría de compradores y vendedores internacionales no manejan sus propios productos, sino que los manejan a través de agentes de aduanas y transitarios. Se va a discutir entonces cómo ambos encajan en términos de discusión, ¿ok? Finalmente, les quería comentar que en el caso de de los vidrios, siendo el vidrio un producto tan delicado y tan difícil de transportar, se necesita tener un empaque y un embalaje especial para que no hubiera roturas, para que no hubiera humedad. ¿Por qué? Porque el polivinil a veces podía sufrir de humedad. Recuerden que la forma más barata de transportar mercancía intercontinental e internacional, si no se puede terrestre, tiene que ser marítima. Y el transporte marítimo generalmente es demorado. Les digo un ejemplo. Nosotros hacíamos un pedido de 3, 4 contenedores. Hay contenedores de tapa abierta, hay contenedores de tapa cerrada, hay contenedores herméticos, hay contenedores adecuados con cualidades de temperatura para elementos pues como comida y diferentes cosas. Todo eso varía en precio. Pero si no estoy mal, los contenedores que nosotros pedíamos tardaban entre 3 y 5 meses en llegar al puerto que nosotros escogiéramos, dependiendo del proveedor. Obviamente, si era desde México, tardaban, creo que era máximo un mes, si no estoy mal, no me acuerdo bien de los tiempos, esto fue hace bastante tiempo, y México siendo pues un lugar geográficamente más cercano a Colombia. Entonces la mercancía se desplazaba por el Océano Atlántico y llegaba al puerto de Barranquilla o Cartagena. Caso contrario, cuando pedíamos la mercancía a Corea o a China, el transporte se realizaba por el Océano Pacífico y llegaba a demorarse bastante tiempo. Llegaba también al puerto de Buenaventura. Nuevamente, desde Buenaventura, Barranquilla o Cartagena se tenía que contratar un transporte que generalmente, si no estoy mal, era propio de la empresa que tenía que ir a recoger los vidrios que llegaban a puerto. Los tenían que revisar, tenían que mirar que todo estuviera en orden, tenían que notificar todas las anomalías que encontraran y finalmente lo empacaban y lo transportaban hasta nuestra empresa que era en Chía, acá en Cundinamarca. Entonces era un proceso bastante extenso. Cualquier demora en esos procesos, desde la comunicación, por lo que habían tantas diferencias horarias, sobre todo en China y en Corea,
cada demora, cada día que no se determinaran cosas, cada día que el producto, la lista de productos no estuviera lista, que hubieran confusiones en cuanto al producto que necesitábamos, porque así no lo crean, las referencias de los vidrios varían bastante, varían en cuanto a tamaño, varían en cuanto a unas pinzaturas que son unas marcas que quedan con el vidrio cuando se curva, varían en cuanto al tinte, varían en cuanto a una sombra que se pone en la parte superior de los vidrios, varían en cuanto a la transparencia, varían en cuanto a el vidrio, porque a veces los vidrios laminados podían ser de dos láminas de vidrio, ambas de vidrio crudo. El vidrio crudo es el que no se somete al proceso de templado y que se rompe y corta como cualquier otro vidrio y tiene 7 veces menos fortaleza que un vidrio templado. Entonces podría ser diferentes combinaciones, podría ser crudo crudo o crudo templado o templado templado. Entonces todas estas especificaciones podían variar y como en cualquier negocio, habían confusiones, entonces habían demoras y los clientes pedían, acá a nivel nacional, los clientes pedían su mercancía para unas temporadas específicas. Los clientes decían que necesitaban el producto en un tiempo dado, en un día dado, porque a ellos se los pedían también en esas fechas específicas. Y si el producto se demoraba y no llegaba a tiempo, entonces muy probablemente nos íbamos a quedar con producto extra en inventario porque el cliente no tenía ningún problema en comprárselo a otro proveedor que sí lo tuviera a tiempo. Entonces miren que todas estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta en el momento de los negocios internacionales. Son muchos, muchos factores y que finalmente hay que aprender a controlar de la mayor manera posible, de la mejor manera posible. Entonces, pues ahí podemos determinar cuál es la relevancia de los Incoterms, ¿sí? ¿Qué más les puedo comentar? Entonces, podemos definir, otra definición de los Incoterms, podríamos decir que son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional, o CCI, como les mencionaba anteriormente, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm influye sobre el costo del contrato. El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Los Incoterms entonces determinan lo siguiente. 1. El alcance del precio. 2. En qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador. 3. El lugar de entrega de la mercadería. 4. Quién contrata y paga el transporte. 5. Quién contrata y paga el seguro. Y 6. Qué documentos tramita para cada parte y su costo. ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes Incoterms como los que les puse y los asigné dentro del aula. Y hay diferentes que son CFR, CIF, CIP, CPT, DAF, DDP, DDU, DEQ, DES, EXW, FAS, FCA, FOB. Estos se caracterizan por la primera letra, entonces hay muchos que empiezan por C, hay muchos que empiezan por D, hay muchos que empiezan por E, hay muchos que empiezan por F, ¿ok? Por ponerles un ejemplo, no sé si alguno de ustedes tenga este ejemplo que les voy a poner, si lo tienen, pues están de buenas, porque les voy a explicar el siguiente, que es CFR. CFR dice Cost and Freight, eso traduce costo y flete, ¿ok? Finalmente es puerto de destino convenido. Para el vendedor, los alcances son los mismos que la cotización FOB, que es otro que es Free on Board, que es libre en puerto, con la única diferencia de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el flete hasta destino. El riesgo de pérdida o daño de las mercaderías, así como cualquier costo adicional debido a eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador. El término CFR exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor en este caso? 1. Entregar la mercadería y documentos necesarios. 2. Empaque y embalaje. 3. Flete de fábrica al lugar de exportación. 4. Aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos.
Quinto, gastos de exportación, que son maniobras, almacenaje y agentes de aduana. Y por último, flete del lugar de exportación al lugar de importación. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador en este caso? Es el pago de la mercadería, gastos de importación, maniobras, almacenaje de agentes, aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, flete y seguro, lugar de importación a planta y demoras. Son las obligaciones del comprador. Finalmente, así se definen todos los Incoterms y todos los que tienen ustedes como tarea. Son bastantes, pero hay muchísima información en Internet y sobre todo en Legiscomex de cada uno de ellos, ¿ok? A continuación, les voy a compartir una gráfica que me encontré súper interesante al de año 2010, que se llama Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional. Tiene su nomenclatura, tiene ahí su lenguaje súper especial y tiene bastante de ellos. Está súper referenciado, miren que define la responsabilidad del vendedor, del comprador. La que tiene los dos colores dice que el vendedor debe proporcionar la documentación necesaria para la exportación. Los de importación a petición, riesgo y a expensas del demandante. Qué pena con ustedes que haya quedado un poquito pixelado, me fue un poco difícil conseguir la imagen. Cuando están partidos por la mitad, dice dependiendo del lugar de entrega pactado, una estrellita es obligatorio, uno y una raya, entonces son recomendaciones generales y hay una raya, son recomendaciones particulares. Entonces ahí están todos y está mucha información como país, ciudad, lugar de origen, embalaje, transporte principal, país, ciudad, lugar de destino. Bueno, es una gráfica súper completa y les recomiendo también la consulten porque es súper importante y es bien interesante. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las características y elementos a considerar de todos los Incoterms? Finalmente es la responsabilidad que asumen tanto el comprador como el vendedor. Los seguros que asumen tanto el comprador como el vendedor, la carga, el tipo de carga, los riesgos que corre la carga. Acuérdense que en cuanto al mar, se enfrenta la carga a elementos como la humedad, porque la humedad en el mar es diferente. Todos estos componentes de sal y de agua pueden modificar el producto, entonces el embalaje tiene que ser el correcto. También tienen que mirar vía de transporte. Obviamente también hay transporte aéreo en caso de emergencia, pero debe ser como 10 veces más costoso. Necesidad del negocio. ¿Para cuándo necesito? Como les mencionaba con lo de los vidrios. ¿Para cuándo necesito este producto? ¿Será que sí tengo el tiempo necesario? ¿Tengo que planear para hacer los pedidos a tiempo y que lleguen a tiempo para mis clientes? ¿Cuál es la necesidad del negocio? ¿Cuál es mi producto? Si es un producto perecedero, si es un producto que no simplemente no tiene ningún problema, que son unas piedras, no sé, para construcción o algún material de construcción que solo se consiga en algún lugar del mundo. Y finalmente los costos que todo esto que les acabo de decir impliquen. Bien, entonces acuérdense que esta información muchísimo más completa, perdón, está en Legiscomex y los invito a hacer investigación propia. Recuerden, por favor, no utilizar fuentes no confiables como blogs, Gestiópolis, Rincón del Vago, Wikipedia, etcétera, etcétera. Les doy una clave. Wikipedia no es una fuente no tan confiable. Si ustedes me la llegan a citar, sí. Pero acuérdense que en Wikipedia al final están todas las citas que se utilizaron para hacer los artículos. Refiéranse a esas citas y vean la confiabilidad de las mismas. Y ahí sí las podrían citar o no. Entonces Wikipedia no queda del todo descartado, pero si ponen Wikipedia como uno de los materiales, ahí sí ya de una es una fuente no confiable, ¿ok? Eso era todo, ahí queda un poco de el material bibliográfico consultado para esto y no siendo más, pues les deseo una muy buena entrega. Recuerden que es para este próximo lunes. Miren el plan de formación y cronograma de actividades. En estos días, a más tardar mañana, van a estar las notas actualizadas. Y no siendo más, les ofrezco toda mi disposición dentro de los horarios de nuestras oficinas, que son 8 a 5 de lunes a viernes y 8 a 12 los sábados, para que se contacten conmigo por vía correo, que nos llamen acá a la unidad virtual y lo que necesiten, cualquier duda que tengan, con mucho gusto estaré dispuesto a solucionarla. Les hago otra recomendación, el chat público no me notifica cuando ustedes escriben, entonces por favor si me van a escribir a mí, escríbanme por el correo de la plataforma, ¿ok?
o me llaman, que finalmente es más rápido. Les recuerdo mi Skype para que me agreguen es Juan Sebastián 018 para cualquier cosa que necesiten. Y no siendo más, entonces que tengan una muy buena entrega y quedamos en contacto. Chao.